Hola, cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar de cuatro conceptos: exclusión, segregación, integración e inclusión. Antes de iniciar, quiero pedir disculpas por no plasmar en la presentación el cuadro comparativo, pero por razones de espacio no era visualmente correcto. Entonces, se explicará cada referente en cuanto a los cuatro conceptos. Primero tenemos el referente epistémico. Aquí la exclusión es un conocimiento jerárquico y la diferencia es vista como deficiencia. Podemos nombrar muchos ejemplos en épocas antiguas, en Grecia, Roma, donde eran excluidas varias partes de la sociedad, pero tristemente también en la Edad Moderna ejemplos como lo que ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, ¿sí? Y otros ejemplos que también están relacionados a este tipo de situaciones que se han dado en diferentes países, en diferentes culturas. Bueno, pasamos ahora sí a la segregación. Entonces tenemos que es un saber positivista que clasifica y separa a los sujetos. Cuando hablamos de positivista queremos decir que no da lugar a la subjetividad. ¿Sí? Por lo tanto, lo que se comprueba, lo que efectivamente se puede conocer, es lo que se acepta y se tiende entonces a la segregación. Podemos ver aquí ejemplos como lo que ocurrió en el apartheid en Sudáfrica, ¿sí? Hace unas décadas. También este tipo de apartheid plasmado en una época también de Estados Unidos, en la segregación racial, la división de derechos, de espacios entre personas blancas y personas negras. También tenemos la integración, ya como el sistema que admite la diferencia sin transformarse, es decir, se empieza a integrar la sociedad acorde a unas diferencias que empiezan a verse como aceptadas. Sin embargo, no hay una transformación ya a una aceptación real de la sociedad a la diferencia. Y luego tenemos la inclusión, que tiene que ver con la epistemología crítica ideológica de lo expuesto por Freire y Maturana, donde la diversidad es fuente de conocimiento. Entonces vemos que como una epistemología crítica ideológica, entonces empezamos a ver que se empiezan a observar y a reestudiar las estructuras sociales y por lo tanto empieza a reconocerse la diversidad en muchos aspectos. Luego vamos con el referente histórico-cultural. Aquí vemos que la exclusión está naturalizada en las sociedades antiguas y medievales, lo que habíamos mencionado, aunque también hay ejemplos de exclusión, como también ya lo afirmamos anteriormente, en algunos aspectos de la vida contemporánea. Luego vemos que la segregación entonces se institucionaliza en la modernidad, ¿sí? En escuelas especiales como el apartheid. Ahí pues ya hemos nombrado algunos ejemplos, aunque de apartheid también hemos tenido ejemplos en la época contemporánea. En la integración entonces empiezan a haber movimientos de derechos civiles en el siglo XX. Vamos a ver que hay muchas luchas de derechos en este siglo, luchas que también se han trasladado incluso al siglo actual, siglo XXI, y empezamos a ver ya como este concepto de integración. Y luego pasamos a la inclusión, y aquí pues es muy importante la declaración de Salamanca en el contexto de la UNESCO en 1994, y donde se empieza a dar este enfoque humanista de derechos. Luego pasamos al referente normativo, entonces en la exclusión hay ausencia de garantías legales. Y cuando hay exclusión, entonces los que son excluidos no tienen derecho alguno, en otras palabras. En la segregación, modelos normativos paralelos, es decir, un modelo normativo para la población negra y un modelo normativo para la población blanca, en el caso ya del ejemplo de segregación racial como el apartheid. En la integración, entonces empiezan a darse algunos derechos que nos hablan ya de las diferencias y demás, sin que se acepte como tal una sociedad diversa, sí, pero que han sido como un avance a lo que hoy se conoce como inclusión, sí. Entonces aquí está la ley 115 del 94, el decreto, perdón, 366 de 2009. Y finalmente, la inclusión, sí, que toma bastante relevancia, sí, también en la Convención de la ONU de 2006, la ley 1618 de 2013, el decreto 1421 de 2017, estos dos últimos ya en el contexto colombiano, y una reciente eh, política o una reciente normativa también, porque está establecido, digamos, también a la manera de normativa, expuesta por el Ministerio de Educación Nacional respecto a la política de educación inclusiva en el año 2017.
En el referente curricular vamos a ver que la exclusión presenta unos currículos cerrados y homogéneos, es decir, que no se acepta ya la diversidad del conocimiento, todo es estandarizado y todo tiene que ser prototipado. En la segregación, al igual que en la normatividad, como lo miramos en el anterior aspecto, existen también currículos paralelos y unas adaptaciones rígidas, es decir, paralelos en el sentido de que existen currículos para un lado de la población, para el otro lado de la población, sí, y que además esos currículos son rígidos frente al otro, al opuesto. Sí, es importante también esta característica de la segregación en cuanto a lo curricular. En la integración, entonces, empezamos a ver aulas de recursos, es decir, donde se empiezan a dar algunos elementos, ¿sí? Para empezar ya a llevar a unos espacios comunes a diferentes tipos de población, pero que todavía no tienen una transformación estructural. Mientras que en la inclusión, entonces empezamos a ver currículos flexibles, ¿sí? Ya aquí encontramos pues el caso ya del DUA, ¿sí? Vemos que es algo universal en lo que se empieza ya a ver mucho la política de educación inclusiva, ¿sí? Y que se centra especialmente en la participación, es decir, en que todos los grupos sociales, étnicos, de género, etcétera, etcétera, puedan tener un espacio ya de participación, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con sus derechos, en todo lo que tiene que ver con sus deberes y todo lo que está pues arraigado a esta nueva corriente. En el referente pedagógico, entonces en la exclusión encontramos un modelo tradicional y conductista. Aquí pues cuando hablamos de conductista entendemos, vamos atrás a los demás conceptos, entonces, ¿qué es cerrado, sí, que es homogenizado, que es estandarizado? Ya, entonces el conductismo lleva únicamente o busca la repetición de unas conductas, sin darle lugar pues como a espacios como el pensamiento crítico, la reflexión, etcétera, etcétera. En la segregación existe un modelo asistencialista y rehabilitador, ¿sí? Este pues es un tema bastante complejo ya de comprender, pero cuando hablamos de asistencialista, pues miramos que existen como tal, por parte del Estado, ¿sí? Unos lineamientos que asisten tanto a un tipo de población como al otro, ¿sí? Y en eso, pues más que todo es lo que se enmarca aquí el referente pedagógico. En la integración hay unos apoyos individuales pero que no tienen un cambio institucional, como lo hemos venido mencionando. La integración es abrir el espacio a las diferencias, pero sin una propuesta de fondo, ya que lleve a estructurar esto ya en un contexto como tal de la aceptación y el respeto hacia la diversidad. Y finalmente, en la inclusión, un modelo sociocrítico, colaborativo y emancipador. Entonces aquí pues encontramos exponentes como Freire, Vygotsky, Booth, Einstein. Bueno, a manera de conclusiones, entonces vamos a presentar lo siguiente. Primero, la inclusión representa una ruptura con los paradigmas tradicionales. Esto es clarísimo, así nos guste o no nos guste, así algunos seamos críticos de algunas de los aspectos de la inclusión, ¿sí? En mi parte personal, considero que hay unos aspectos de la inclusión que son supremamente importantes porque existen poblaciones que efectivamente están en desigualdad de condiciones, ¿sí? Pero que hay otros aspectos ya que tal vez no nos han llevado mucho a construir en medio de la diferencia, sino por el contrario, a enfrentarnos cada vez más y presentar unas diferencias que lo que nos llevan es a estar cada vez más aislados unos de otros. Ese es mi pensar con todo el respeto. Sin embargo, como futuros docentes o como ya docentes algunos, tenemos que abrir nuestras aulas, nuestros espacios, nuestro conocimiento y bienvenidos sean todos. Segunda conclusión, supone pasar de la homogeneidad a la diversidad como principio educativo. Aquí también estamos hablando ya de la inclusión. Si la inclusión implica repensar el conocimiento, la evaluación y la función docente, ese es un tema importante. Sí, es importante que a pesar de nuestras opiniones personales, y entonces también tengamos la capacidad sí, de asumir nuestro rol como docente. De ninguna manera como docentes podríamos asumir un rol ya de segregación o dirigido hacia la exclusión, sería retroceder muchísimos años e incluso siglos atrás, ¿sí? La inclusión no es una técnica, sino una ética. Bueno,
Esto es lo que se afirma por lo general, ¿sí? Lo que se quiere decir es que no es algo que sea impuesto, ni es algo que surja como tal de una normatividad, sino que debería ser un pensar de la humanidad. Requiere transformar la cultura institucional y promover la justicia social. Eso también pues, lo miramos mucho, sobre todo en tendencias políticas actuales como el progresismo y demás, ¿sí? Y finalmente, educar inclusivamente es educar para la libertad y la dignidad humana. Para mí es muy importante abrir los espacios y las aulas independientemente de las diferencias y lo que se pueda pensar. Y yo pienso que para mejorar nuestra sociedad, primero tenemos que atender al otro pese a las diferencias, pese a las dificultades, pese incluso a la falta de acuerdos entre una y otra persona. Y es un rol que tenemos como docentes, una tarea fundamental que tenemos para llevar que cada vez más allá en nuestra sociedad. No hay nada, no hay una forma más clara que demostrar amor que iniciando por respetar las diferencias, ¿sí? Y no hay manera también más clara de transformar una vida, primero demostrando que podemos entender al otro y podemos entender sus diferencias, sus dolores, etcétera. Propuestas para el quehacer docente. Entonces, diseñar ambientes de aprendizaje colaborativos es algo que ya se viene haciendo y que es muy importante poder seguir fortaleciendo. Y implementar el DUA para tener diversas formas de aprender, me parece a mí que es algo también que debe enriquecerse, que las aulas como tal, a través del sistema educativo, deberían empezar a contar cada vez con más elementos para poder atender a la población y promover la educación intercultural y la equidad, aplicar evaluaciones inclusivas centradas en procesos. Miramos ya actualmente los que somos padres que ya hay colegios en los que se empieza a aplicar este tipo de situaciones. Cada padre pues elige si lleva a sus hijos a los procesos de inclusión que brindan los colegios o no. Sin embargo, esto ya existe. Fortalecer el trabajo con familias y comunidad, fundamental, fundamental. Mm, yo soy un defensor de que la primera parte de educación, y no solo la primera, sino la central y la fundamental, se recibe en la familia. Entonces, trabajar más que con el individuo, con el estudiante, trabajar con su familia, esto pues es mucho más fácil de hacerlo en la educación primaria, perdón, básica y media, y trabajar más que con el estudiante, trabajar con el estudiante y su familia sería fundamental. Es muy difícil, sobre todo en el contexto actual, donde hay docentes en el sector público, especialmente con un número tan alto de estudiantes, es muy complicado y que un docente que tenga, bueno, hablando de directores de grupo, que tenga un grupo con 45 estudiantes en promedio, pueda atender al estudiante y a sus familias. Sin embargo, hay colegios que vienen tomando esa responsabilidad y eso es para destacar. Pero trabajar con la familia de comunidad es algo que construye mucho más allá de trabajar únicamente con el individuo, para resumir ahí, para no darle más vueltas a la idea. Incorporar pedagogías críticas y de justicia social es algo que está también ya en práctica. Y fomentar la empatía y la convivencia pacífica. Ese es otro tema fundamental y cuando voy a mis estudiantes, yo trato de explicarles que la empatía es mucho más allá que el concepto que se nos ha vendido del ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, sino que en términos generales consiste en poder comunicarnos con el otro, sí, lo que al ser humano le ha afectado y tal vez le ha cerrado el entendimiento frente a lo que viven las demás personas y lo ha encerrado también en un egocentrismo, es la falta de capacidad para comunicarnos. No la falta de comunicación, porque comunicarnos nos comunicamos de una u otra manera, sino la falta de capacidad real de comunicarnos. Y cuando nosotros adquirimos una capacidad real de comunicarnos, podemos romper esquemas, podemos romper hielo y podemos generar espacios, ¿sí?, en los que se abra cada vez más el camino hacia el trabajo colaborativo, a la construcción en comunidad y también a esto que mencionamos finalmente, que es la convivencia pacífica. Como reflexiones finales, una escuela inclusiva no es la que recibe a todos, sino la que se transforma con todos, ¿sí? El reto del docente es construir comunidades educativas solidarias. La inclusión es un camino hacia la equidad, la democracia y la paz. Eso es lo que tengo por compartir. Muchas gracias por su atención.